Hola, bendiciones a todos en esta mañana del día viernes 4 de julio del 2025. Un día de favor, de gracia, de bondad, de misericordia. Un nuevo día que el Señor nos regala. Te bendigo de manera muy especial en el nombre de Jesús, sabiendo que todo aquel que te bendijere será bendito. Recuérdalo siempre, que tú eres bendito de Jehová, que no tienes que pedirle al Señor, bendíceme, porque ya tú eres bendito de Jehová, y eso está en el libro de Efesios. Tú tienes que creer, abrazar esa bendición y caminar en ella. Y el mismo Dios que te ha bendecido es el mismo Dios que va a incrementar esa bendición en ti para llevarte a una prosperidad. No solamente materialmente, sino en todas las áreas de tu vida, porque Dios es un Dios integral. Recuérdalo siempre. En esta mañana quiero hablarte de un tema, porque sé que muchos de los que me están escuchando están atravesando por momentos de batallas mentales, de batallas donde el enemigo está enviando cantidades de dardos que llegan a tu mente. Pero dice la Escritura que cuando nosotros tomamos el escudo de la fe y levantamos el escudo de la fe, todos esos dardos de fuego del maligno son consumidos, son quebrantados con el escudo de la fe. Pero en esta hora quiero hablarte bajo el tema palabra contra palabra, y quiero basarlo en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4 del 1 en adelante. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre como todo ser humano, como toda persona, como tú y como yo, porque él era 100% hombre cuando estuvo en esta tierra. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no es solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Quiero basar esto en este escrito está, porque en este monte de la tentación, como se conoce por los estudiosos, Jesús primero que todo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Nadie va a un desierto porque quiere ir a un desierto, no. El que te impulsa, el que te lleva al desierto es el mismo que te saca de él. El mismo Dios que te lleva a un desierto es el mismo Dios que tiene el poder para sacarte de él. Recuerda que el desierto va a probar lo que hay en nuestro corazón. Pero en el caso de Jesús, él fue lleno por el Espíritu Santo y fue al desierto lleno del Espíritu Santo, y él tenía que atravesar por este momento, por este instante cuando el tentador vino, porque él sale del desierto, él fue lleno del Espíritu, pero cuando él sale del desierto, él sale en el poder del Espíritu Santo. Ya era algo totalmente diferente, porque ahí en el desierto él se enfrentó al enemigo y lo pudo vencer con el escrito está. ¿Y por qué el Espíritu Santo me decía palabra contra palabra? ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros hay momentos que batallamos de palabras contra palabra. El enemigo es experto en enviar mentiras. El enemigo es experto en querer establecer en nuestra mente argumentos, en querer establecer en nuestra mente patrones de pensamiento, tantas cosas que pueden llegar y que de pronto hoy tú estás batallando con eso. Pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos de enfermedad, pensamientos de soledad, pensamientos que te están atormentando y que te están llevando a un estado emocional que no lo estás pudiendo controlar, que está saliéndote de las manos, que se te está saliendo de las manos, perdón. Y sabes algo, cuando nosotros estamos frente a esta batalla de palabra contra palabra, la verdad de Dios va a pesar mucho más que la mentira que el enemigo quiera establecer sobre ti. La Biblia dice que nosotros somos benditos de Jehová, pero en el mundo espiritual hay personas que lanzan palabras de maldición, palabras que quieren venir
a enseñorearse de nuestro propósito, que se quieren venir a enseñorear de nuestra propia vida, que quieren robarnos la paz que Dios nos ha entregado. Pero vengo a decirte de parte de Dios que estás en una guerra de palabra contra palabra y que tú tienes que tomar la espada del Espíritu, fortalecer tu armadura, levantarte en la autoridad que Dios te ha dado como representante del reino de los cielos en esta tierra y empezar a tomar la espada del Espíritu y a empezar a quebrantar toda mentira que el enemigo quiera enseñorear y quiera levantar en tu mente, en tu vida, en tus generaciones. Esto es una batalla de palabra contra palabra. Cuando estaba Jesús en el monte de la tentación, el enemigo empezó a decirle: mira, haz esto de esta manera, mira, y el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si Jesús hubiera cedido 1 milímetro, un poquito le hubiera cedido al enemigo, tú y yo no estaríamos aquí. Por eso dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Pero para nosotros someternos a Dios, y de esto te voy a hablar en uno de estos devocionales, nosotros tenemos que estar sometidos. También escrito está que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que diremos a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Cuando tú te escondes al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, aleluya, tú estás bajo la cobertura de Dios, estás sometido totalmente al Padre, estás allí escondido en la presencia de Dios y tienes que resistir y él va a huir. Dice la Escritura que por un tiempo el enemigo dejó a Jesús, no lo atacó más por un tiempo. Porque en el verso 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús pudo vencer en esta batalla de palabra contra palabra. El enemigo le decía algo, pero él sacaba el escrito está, porque el arma más poderosa que tú y yo podemos tener es la espada del Espíritu, que es la palabra. La espada del Espíritu es el arma ofensiva. Todo lo demás de la armadura de Dios es un armamento de defensa, pero cuando levantamos la espada estamos atacando. Es el arma ofensiva, es derribando toda mentira. Mira que estás derrotado, no, escrito está: derribado pero no destruido. Mira que estás enfermo, no, la Biblia dice que por las llagas de Cristo yo he sido sano. Mira que tú no tienes dinero, no, escrito está: Él es mi pastor y nada me va a faltar. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo vengo a hablarle con gente en esta mañana que está dispuesto a levantarse y a quebrantar cualquier argumento, cualquier mentira que el enemigo haya querido enseñorear sobre ti, toda mentira que el enemigo ha querido levantar sobre ti, sobre tu casa, sobre tus generaciones, y que levantes la espada del Espíritu y empieces a establecer la verdad de Dios. El Señor me decía: mi verdad tiene que ser mayor que cualquier voz externa. Mi verdad tiene que ser mayor que cualquier mentira que el enemigo esté allí lanzándote. Y a veces, hermano, la batalla es tanto, empiezan los dardos y la batalla es fuerte, arrecia, y muchas veces los dardos penetran, hacen daño. Pero cuando sucede esto, tú tienes que ir corriendo a la presencia de Dios y abrir la boca. Porque en la batalla de palabra contra palabra no vas a vencer con la boca cerrada. Tienes que abrir la boca, mi hermano. Tienes que abrir la boca. Tienes que establecer la verdad de Dios. Por eso es fundamental que usted escudriñe la palabra. Por eso es fundamental que usted memorice versículos bíblicos. Por eso es fundamental que usted empiece a levantarse en el altar de la palabra. Escriba salmo, escriba versículos,
vehículo, empieza a preparar, sácale filo a la espada, sube al monte, empieza a afilar tu espada, porque estamos en tiempo donde las mentiras del enemigo quieren enseñorearse, quieren levantarse, pero hay un escrito está que Dios te ha entregado, hay una espada del Espíritu que Dios te ha dado para cortar, para derribar, para destruir, y que la verdad de Dios sobre ti es mayor. Es mayor. Jesús venció en el monte de la tentación. El enemigo tuvo que huir, porque es que cuando tú declaras la palabra con fe, cuando tú tomas la palabra con la autoridad, creyéndola, por eso el lunes te decía, oh aleluya, el 1 de julio te decía, fuerza y unción, pero tú aumentarás mi fuerza. Diga el débil, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, porque de pronto hoy estás débil y el enemigo te está llegando a tu mente, es que estás débil, tú no puedes vencer. No, es que tú no vas a vencer en tu fuerza, tú no vas a vencer en tu humanidad, porque ya Cristo venció. Pero si tú te escondes y te escondes en la presencia de Dios, aleluya, Dios va a vencer por ti. Porque cada vez que tú te enfrentas a esta batalla de palabra contra palabra, y yo sé que hay muchas personas desanimadas, yo sé que hay muchas personas en crisis, yo sé que hay muchas personas en ansiedades, en depresiones, en tristeza, en conflictos emocionales, en batallas internas, pero hoy el Señor tiene una palabra para ti, y es: el escrito está. Dios escribió de ti. Los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien, y Dios se deleita en hacerte bien. Pero tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Tú tienes que levantarte, tomar la espada, empezar a establecer el escrito está. Tienes que establecer el escrito está, porque la guerra es palabra contra palabra. Hace muchos años el pediatra de mi hijo me dijo: toma a tu hijo, mételo en una burbuja y envíalo al espacio, porque él es alérgico a todo. Él es alérgico y nosotros no podemos hacer nada. ¿Sabes? Que allí fue cuando Dios empezó a hablarme de este capítulo que te estoy hablando. Porque tú tienes que estar contrarrestando toda palabra de mentira, ¿sabes? Tú tienes que estar contrarrestando toda palabra negativa que quieran establecer sobre ti. Es que a ti nada te sale. A ti las cosas tú comienzas, no terminas. Tú eres gordo, tú eres gorda, tú eres feo. No, eso es mentira del diablo. Porque tú tienes que pararte con la autoridad y la identidad de hijo y quebrantar con el escrito está cualquiera palabra que te quiera robar la paz, ¿sabes? Si hay palabras que llegan a tu oído y te roban la paz, deséchalo, porque no viene de Dios para ti. No viene de Dios. Nada que venga de Dios te robará la paz. Y tú tienes que discernir cuando estás en una batalla de palabra contra palabra. Por eso tienes que comer del rollo. Por eso tienes que profundizar las escrituras. Por eso tienes que memorizarla, para cuando estés enfrente a esta batalla, tú puedas establecer en el mundo espiritual: escrito está. Es que te vas a morir, escrito está, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de mi Dios. Es que escrito está: Jehová el Señor cumplirá su propósito en mí. Tal como escrito está. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Jesús venció con el escrito está, y el enemigo tuvo que huir. Levántate hoy y establece en el mundo espiritual: el escrito está, porque Dios tiene planes preciosos para ti, y este no es tu final. Esto va a pasar, va a terminar,
Resiste, escondido en Dios, porque el que lo prometió lo va a cumplir, pero tienes que abrir la boca y establecer el escrito está. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es medicina para mis huesos. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Tu palabra es mi vida, Señor. Y en esta hora, Señor amado, yo oro para que tus hijos se levanten en discernimiento, en sabiduría, en gracia, y puedan establecer tu verdad frente a cualquier mentira que el enemigo quiera enseñorear. Padre, en el nombre de Jesús, escrito está, ellos son más que vencedores. Escrito está, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Escrito está, ya tú venciste por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición, te invito a que la puedas compartir, que te puedas suscribir a nuestro canal, Pastor y Profeta Ángela Bornachera, y puedas activar la campanita. Recuerda, es una batalla de palabra contra palabra, pero tú lo estás enfrentando desde la victoria de Cristo. En el nombre de Jesús, nos escuchamos mañana. Dios les bendiga.